Hola, ¿qué tal están? Tutorial sobre la belleza. En este vídeo voy a comentar algunos aspectos de lo que se puede entender por lo bello, por la belleza, y sin pretensión de ser exhaustivo, ni mucho menos. Simplemente es un acercamiento al concepto de la belleza, a su definición, etc. Realmente podemos preguntarnos muchas cosas en relación con la belleza. Es cierto también que no nos cuesta trabajo opinar sobre la belleza o la fealdad de lo que nos rodea. Eso es algo evidente. Sin embargo, es cierto que a veces algunas personas admiten su incapacidad para reconocer en qué consiste la belleza. Podemos preguntarnos qué tienen en común una puesta de sol, una persona, una voz melodiosa, una casa, etcétera. Y nos veremos quizás en un cierto apuro, aunque yo creo que ese apuro desaparece enseguida si nos damos cuenta de la armonía, del equilibrio, de la proporción, que nos puede inspirar para pensar que eso es algo bello. Podemos estar de acuerdo más o menos en los rasgos fundamentales de algo que sea bello o de la belleza en sí, pero también en la tradición filosófica ha habido muchas teorías acerca de lo que es la belleza. En realidad, la belleza, podríamos decir, en un principio, como una primera aproximación, que es lo que resulta agradable a los sentidos y que por lo tanto causa placer. Sería una primera definición, yo creo que plausible. Aunque también es cierto que como definición puede resultar insuficiente. Ciertamente hay muchas cosas agradables y que son bellas, como por ejemplo una sinfonía que nos agrade mucho, el mar en calma, un rostro puede ser agradable. También hay muchas cosas que pueden ser agradables a los sentidos, comer un plato que nos guste, abrigarnos cuando tenemos frío, escuchar un halago, etcétera, etcétera. Pero estas últimas cuestiones no las consideramos bellas, un halago, abrigarnos, etcétera. Por lo tanto, aunque el placer pueda acompañar a la belleza, no siempre se puede identificar con ella. Por tanto, diríamos que habría dos claras posiciones o dos planteamientos generales acerca de lo que realmente es la belleza, podríamos pensar. La primera sería la denominada postura objetivista o objetiva, que se centra en decir que la belleza es una cualidad del objeto, en virtud de la cual éste logra provocar una experiencia estética en las personas que son capaces de acercarse al objeto con una actitud desinteresada. Y este sería, por ejemplo, el planteamiento de Marsilio Ficino en su obra de Amore, en el que dice: la belleza del cuerpo humano consiste en una cierta armonía, dice Ficino, y la armonía es una justa proporción, una equivalencia entre armonía y justa proporción, por tanto, como lo propio de la belleza desde un planteamiento objetivo u objetivista. Y también está el planteamiento o la postura subjetivista, que puede plasmarse, por ejemplo, en una carta de Spinoza a Hugo Boxey del año 1674. En principio, la postura subjetivista supone, desde este enfoque, que no tiene sentido insistir en buscar valores objetivos comunes en lo que denominamos bello, porque la belleza que atribuimos a las cosas depende en buena medida de la mirada del propio sujeto, o en gran medida, podríamos decir. Por tanto, lo que realmente podría merecer el calificativo de bello es la emoción o el sentimiento que nos despierta o que nos produce en nosotros el objeto mismo en cuestión. Por tanto, la belleza no sería algo radicalmente objetivo o claramente objetivo, sino algo subjetivo propio de los sentimientos y de las emociones de cada uno. En cualquier caso, al respecto, escribe Spinoza: la belleza, dice, no es tanto una cualidad del objeto que se contempla, sino un efecto producido en el que lo contempla. Profundas palabras de Spinoza. Si nuestros ojos fuesen más largos o más cortos de vista, o si nuestro temperamento fuese otro, las cosas que ahora nos parecen bellas nos parecerían feas, y las que ahora nos parecen feas se volverían bellas. La mano más bella, vista al microscopio, parecerá terrible, dice Spinoza. Ciertos objetos que vemos bellos de lejos son feos cuando se los ve de cerca, de forma que las cosas, consideradas en sí mismas, no son bellas ni feas. Una breve pero contundente y profundísima explicación de lo que es la belleza para Spinoza. Una magnífica explicación, podríamos decir, desde un planteamiento subjetivista, claramente. También se puede hablar de los tipos de belleza que existen. En este sentido, podemos considerar que
Hay varias clases de belleza. Por ejemplo, está la belleza natural, que es la que provocan los objetos naturales y poseen este tipo de belleza, por ejemplo, una flor, un rostro, un paisaje, el mar, etc. Y también hay una belleza artística, que es el resultado de una producción realizada por el hombre, es la que provocan las creaciones artificiales del ser humano, como pinturas, estatuas, esculturas, obras literarias, obras filosóficas, etc. Así, por ejemplo, poseen este tipo de belleza una pintura, una sinfonía, un soneto, un libro, etc. Realmente ha habido una relación entre ambos tipos de belleza, la natural y la artística, indudablemente, porque realmente, mientras la concepción estética fue naturalista y mimética, porque es una copia de la naturaleza, la belleza artística, en cambio, se hizo depender de la belleza natural también, en cierto modo. Por lo tanto, había una interrelación entre ambas. En cualquier caso, se consideraba que el arte era bello en la medida en que lograba reproducir de la forma más perfecta posible y más armónica a los objetos naturales de la manera más fiel posible. En cambio, esto pasaba sobre todo en la antigüedad, en cambio en la modernidad se produjo un proceso de independización del arte con respecto a lo natural o a la naturaleza. Y el arte dejó de pensarse, o de concebirse, podríamos decir, como un espejo de la realidad y pasó a verse como una manifestación de la libertad y también de la creatividad humanas. En este sentido, la belleza artística dejó de contemplarse o de valorarse según criterios naturalistas y adquirió importancia y sentido por sí misma y en sí misma. Una vez más, podemos pensar en el pensamiento de Kant, quien estableció una división o clasificación de la belleza. Según este gran filósofo alemán, podemos decir que el tipo de belleza no depende tanto del objeto que lo suscita o que la suscita, sino de aquella o de aquello que lo hace bello. Así Kant distinguió entre, por una parte, la belleza adherente y por otra parte la belleza libre. En cuanto a la belleza adherente, es la que posee un objeto en función de la idea que tenemos de cómo debe ser ese objeto. Por ejemplo, un edificio, un mueble antiguo, solo pueden ser bellos si se adecúan a nuestra idea de lo que debe ser un mueble o un edificio bello. En cambio, en la belleza libre, pues podemos decir que es la que posee un objeto en sí mismo sin depender de ninguna idea o finalidad a la que deba adaptarse. Así, por ejemplo, una flor, una melodía, son bellas precisamente porque no responden a ninguna utilidad y simplemente nos agradan, nos satisfacen, nuestro gusto, etc. Como se puede observar, la cuestión de la belleza y de lo bello pues tiene pues una cierta complejidad, hasta cierto punto podríamos decir. Además, hay otra cuestión también muy interesante que se puede tratar, que es la diferenciación entre la belleza y la fealdad, podríamos decir. Si se pregunta a cualquier persona qué es la fealdad, las respuestas podrían ser muy variadas, múltiples, podrían ser realmente muy diferentes unas de otras. Pero se podrían resumir o sintetizar, podríamos decir, en que la fealdad es lo contrario de la belleza. Esta afirmación, a pesar de esto, contiene poca información o aporta muy pocas pistas para saber o caracterizar lo feo en contraposición a la belleza misma. Habitualmente hay que decir que se considera feo todo aquello en lo que se da una disminución o ausencia total de belleza. Esta oposición clara a la belleza puede entenderse en un doble nivel o un doble sentido, por un lado formal y por otro material. Por ejemplo, podemos pensar que la fealdad consiste en la deformación y la desfiguración en lo que se refiere a la materia o al contenido, y que la fealdad se asocia a lo éticamente negativo, es decir, a la maldad, la depravación, lo criminal, etc. Esto se debe, indudablemente, a que muchos autores, a lo largo de los siglos, en la tradición literaria y también en la tradición filosófica occidental, han querido ver dos ámbitos estéticos y éticos enfrentados: el claro ámbito de la belleza y la bondad y el oscuro y depravado ámbito de la fealdad y de la maldad. En este sentido, si hubiera que realizar una clasificación de belleza y fealdad, según una concepción que podíamos clasificar de tradicional, la belleza supone como características formales armonía, proporción, equilibrio,
En cuanto a características materiales, la belleza es bondad, es verdad, y en cuanto a experiencia estética, supone un placer y agrado en los sentidos y suscita o provoca atracción. En cambio, la fealdad pues está relacionada más bien con deformidad, desproporción, desmesura, maldad, incorrección, displacer y desagrado a los sentidos, y por lo tanto más bien causa en general rechazo y repugnancia, aunque esto también es discutible y relativo. Pero en principio podemos decir que, por ejemplo, en el romanticismo también se inicia un proceso de reivindicación de lo feo en el ámbito del arte. Por ejemplo, los temas escabrosos, los pasajes desolados, los sentimientos lúgubres también tienen una cierta belleza, aunque aparezcan como feos o negativos. En resumen, podríamos decir que aparecen como protagonistas lo terrible, lo feo y lo monstruoso. En esta época, por ejemplo, a principios del siglo XIX, más bien lo feo no es todavía un valor y un fin en sí mismo, sino una forma de expresión muy profunda de ciertas emociones también realmente profundas, podríamos decir. Podemos también señalar que el arte pues incluye todas estas cuestiones y a lo largo de la historia se han desarrollado distintas concepciones del arte. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.